Hoy os voy a hablar sobre el hambre emocional. ¿Crees que puedes tener este problema? ¿Crees que tu ganancia de peso puede estar siendo propiciada por estos hábitos? Pues vamos a hablar sobre ello. ¿Qué es el hambre emocional? Veréis, hablamos de hambre emocional cuando tenemos el impulso de comer sin tener una verdadera necesidad fisiológica de alimentos, sino como respuesta a nuestras emociones. Verás, las emociones como el estrés, la ansiedad, la tristeza, la incertidumbre, el miedo, el aburrimiento, la soledad, influyen mucho en nuestros hábitos alimentarios. Estas emociones, cuando estás solo en casa, desencadenan el deseo de comer. Y es ahí cuando utilizamos la comida como una forma de lidiar con estos sentimientos, porque no es hambre real, sino que nace de una necesidad emocional. Y es ahí cuando la comida se convierte en un calmante, en un consuelo. Comemos realmente para sentirnos mejor. ¿Te ha pasado? ¿Sientes que lo que te hablo te ha pasado antes? Verás, no obstante, conviene aclarar que apartar las emociones por completo de la comida no es posible. Comer es un placer, debe resultarte algo agradable y eso nos supone ya de por sí una emoción positiva. Debemos comer sin culpa, sin impulsividad, sin compensarnos por nada, simplemente teniendo conciencia del propio acto de comer para nuestro disfrute personal, para cumplir también con nuestros requerimientos energéticos. Por otro lado, es verdad que se une tradición y cultura y los hábitos que ya traemos adquiridos. Todo lo celebramos con comida. Un cumpleaños, la Navidad, incluso cuando queremos demostrar afecto a otras personas, lo hacemos a través de la comida. Premiamos con comida, pues por ejemplo, a nuestros hijos, ¿no? Cuando sacan buenas notas. ¿Cuántas veces se le dice a un niño, si te portas bien te compro un helado? O sin ir más lejos, pues cuando visitamos a nuestras madres y nos agasajan con esas cantidades ingentes de platos, ¿no? Te voy a dar las características para que sepas cuándo puedes estar comiendo emocionalmente. Verás, si tienes hambre emocional, aparecen antojos específicos. Esto sucede de pronto cuando piensas en ese donus de chocolate que guardas en el armario de la cocina y no te sirve o no consideras nada más que eso, ¿no? Nos apetecen alimentos concretos y, como te digo, normalmente son alimentos ultra procesados, ricos en azúcares y llenos de grasas, ¿no? Cuando se trata de hambre emocional, nunca vas a salir corriendo a buscar un plato de brócoli, por ejemplo. Y te voy a decir por qué. ¿Por qué esto es así? Verás, cuando tomamos azúcar libre presente en alimentos procesados, nuestro cuerpo produce dopamina y serotonina. Ya sabrás que son las famosas hormonas de la felicidad. Neurotransmisores que producen entusiasmo y placer. Es decir, estos alimentos activan de forma muy potente el centro de recompensa de nuestro cerebro, generando estas hormonas, pudiendo llegar incluso a hacernos adictos al azúcar, debido a la liberación excesiva y repetida de dopamina en el cerebro, ¿no? De ahí que tengas ese sentimiento de placer y alegría, teniendo aún esa sensación deprimente, pues porque la causa que te lleva a tener ese impulso por comer no ha desaparecido. Y es que es real que cuando se comen muchos procesados y azúcares, creas adicción. Tu cuerpo te pide esos alimentos. En cambio, si dejas de comerlos por un tiempo, tus hormonas se regulan, tus niveles de glucosa e insulina se mantienen estables y ya no tienes esas ganas de dulce. Para que veas lo importante que es tener una alimentación equilibrada y adecuada. Otra característica del hambre emocional es esa sensación de culpa. Efectivamente, después del subidón siempre llega la cara B de la moneda. Después de comer, en respuesta a estas emociones, aparece el sentimiento de culpabilidad o vergüenza por haber comido algo que sabes que no te conviene y además suele ser en cantidades excesivas. Entramos en ese círculo vicioso y repetitivo. Emoción que te hace comer lo que no debes, provoca culpa, que te castigas por haberlo hecho, te sientes mal, de manera que comes de nuevo. Total ya, ¿qué más da? ¿Te suena esto? En cambio, en el hambre fisiológica, al comer
uno se siente bien al terminar. No hay culpa, no hay arrepentimiento, solo te sientes satisfecho y saciado. Comer sin saciedad. Esta es otra característica. Mira, las personas con hambre emocional a veces siguen comiendo aunque ya estén llenas, puesto que, como hemos explicado antes, no es una ingesta que está motivada por un hambre fisiológica. Otra vez más, estos alimentos procesados no ayudan. ¿Y sabes por qué? El umbral de saciedad para los alimentos azucarados es muchísimo más alto que para otros alimentos. ¿No te pasa que cuando has terminado de comer un plato e incluso un segundo plato, siempre tienes hueco para pedir un postre dulce? Por ejemplo, de un helado te comes el cubo entero. En cambio, unos champiñones o algunas verduras, pues realmente no te comes medio kilo, ¿verdad? Pasa parecido con los snacks salados ultraprocesados. Y es que esa mezcla de grasas, sal, azúcares y aditivos aportan mayor palatabilidad al producto y llevan a comer más cantidad. El crujiente, por ejemplo, de estos snacks es un estimulador auditivo que se asocia también en una mayor ingesta. Por ejemplo, ¿recuerdas ese famoso eslogan de unas patatas, ¿no? Cuando dice, cuando haces pop ya no hay stop. Otra de las características habituales también es la rapidez en la aparición. El hambre emocional surge repentinamente, se siente de una manera urgente, a diferencia del hambre física, que va apareciendo gradualmente, de una manera más lenta, poco a poco. También se desea de inmediato. En cambio, cuando es hambre real, sí tenemos la capacidad de esperar. Conclusiones. Si ya has identificado alguna de estas características de las que te estoy hablando, para describir cómo se desencadenan tus ganas de comer, entonces podrás reflexionar sobre si hay algo en tu vida que te esté costando gestionar, algo que te cueste admitir, sobrellevar y, sobre todo, analiza si tienes o no las herramientas y habilidades necesarias para saber manejarlo y encauzarlo en una solución que no pase por mitigar esa preocupación o ese dolor por consuelos a través de la comida. Escríbeme a este correo y cuéntame si te está pasando, si te pasa, para poder ayudarte. Habla conmigo @adelgar.es. Cuéntamelo y te ayudo. Hablemos ahora de las causas con más detalle. Mira, las causas son las emociones o sentimientos que nos provocan conflictos internos o situaciones que no sabemos abordar. Es lo que te decía antes. Se da igualmente en ambos géneros, pero si eres mujer, atenta, porque estas causas que voy a explicarte a continuación son exclusivas para nosotras. Veréis, durante el ciclo menstrual, por ejemplo, las hormonas fluctúan tremendamente. Podemos experimentar cambios en nuestro patrón alimentario y entonces buscar alimentos reconfortantes pues que te apetecen más, como chocolate o dulce en esos días. También están los cambios hormonales a lo largo de toda nuestra vida. Pues, por ejemplo, en esta ocasión sería la menopausia, el embarazo, es decir, todo esto también puede influirnos en nuestras emociones y desencadenar hambre emocional. Por otro lado, también podríamos hablar la no aceptación, es decir, la presión social que tenemos en cuanto a nuestra imagen corporal o estándares de belleza. En otro de los vídeos más adelante también te voy a hablar sobre esto, porque yo creo que es un tema que nos dará para mucho y es muy interesante. Mira, muchas mujeres tienen esta percepción alterada de su propia imagen y de su cuerpo. Y esto es tremendamente subjetivo, porque cuando hay sentimientos de vergüenza y de rechazo, esto hace que se tenga una perspectiva errónea y además se hable de una misma con cierto desprecio. Hablemos. ¡Qué barbaridad!, ¿verdad? Pues bien, todo esto conlleva a sentimientos de autocastigo y se emplea la comida como vehículo para tal fin. En definitiva, la insatisfacción con la imagen corporal se asocia a emociones negativas que pueden llevar al hambre emocional. Si te pasa esto, escríbemelo. Otra causa también más sensible es cuando se ha padecido abusos o traumas en el pasado, es decir, algún trauma o abuso
que se haya podido tener puede ser una razón para recurrir a los alimentos como una forma de hacer frente a las emociones relacionadas con el pasado. Estas realmente son a veces la raíz de muchos TCAs, es decir, trastornos del comportamiento alimentario. En este caso conviene aclarar que el hambre emocional no es un trastorno del comportamiento alimentario, sino un tipo de alimentación desordenada que tiene un trasfondo psicológico de conducta, eso sí es verdad, pero no es un trastorno. Ahora ya que tenemos claro de lo que estamos hablando, si te estás viendo reflejada o sigue escuchándome porque voy a darte algunas estrategias para que lo puedas manejar. Identifica tus desencadenantes. Pregúntate, ¿qué emociones o situaciones te hacen comer así? Reflexiona, piensa, siente esas emociones y escríbelas en un cuaderno para identificarlas. Mira, parece una tontería, pero cuando escribes, plasmas eso que sientes o has detectado en un papel y de pronto pasas a ser mucho más consciente para querer cambiarlo y abordarlo. Te convendría tener un diario de alimentos, escribir lo que comes a lo largo del día para detectar estos patrones de comportamiento, como te digo. Es un ejercicio muy útil. Anotar qué alimentos comes en ese momento, pensar si se calma la emoción tras comerlo y cómo te sientes después. Es un ejercicio importante. Mira, te voy a contar una historia real de un periodista que terminó escribiendo un libro sobre esto y que os recomendaré al final del vídeo para que lo tengáis por si lo queréis leer. Hace unos años, un periodista del New York Times se preguntó a qué podría deberse el deseo irrefrenable que le llevaba cada día a comerse una galleta de chocolate a las 3 en punto de la tarde, justo. Esto lo hacía a pesar de no tener hambre, puesto que hacía muy poco que acababa de comer. Después de pensar e investigar sus hábitos y emociones, llegó a la conclusión de que no era el hambre lo que intentaba satisfacer con esas galletas que tomaba, sino la necesidad de parar, de hacer una pausa en su trabajo. Es decir, usaba la comida como excusa para parar, como algo que le hacía sentir bien para tomar espacio sobre el resto de su jornada laboral. Una vez que tomó conciencia, decidió dejar atrás ese hábito cambiándolo por algo con una repercusión más saludable para su salud. ¿Y qué fue lo que hizo? Pues se dedicó 5 minutos antes de empezar su jornada laboral de tarde para hablar por teléfono con un amigo. Así, a través de esta acción tan sencilla, pues trataba de concederse un premio. Y en realidad, como os digo, lo que intentaba paliar con esto era sus pocas ganas de ponerse a trabajar por la tarde, pues con un pequeño homenaje que se hacía hacia él mismo con esa galleta, en este caso con la llamada de teléfono. Como os digo, el libro se llama El poder de los hábitos. Es un libro muy recomendable donde analiza hábitos adictivos y enseña a reemplazarlos por otros más sanos y saludables, además de buscar las razones de por qué hacemos lo que hacemos en bucle, creando hábitos y manías. Otra estrategia que te doy sería elegir alimentos nutritivos en tu cesta de la compra. Verás, no compres ultraprocesados. De verdad que este es uno de los puntos más importantes y quizás sea de los más sencillos. Recuerda que lo que no tienes en casa no te lo comes. Si no lo tienes, no te lo comes. Como te dije antes, cuando dejas de comer estos productos, tus hormonas se regulan. Tus niveles de glucosa e insulina se mantienen estables. Y no tienes ya esa necesidad ni ese deseo de dulces o productos grasientos. Es así de fácil. Mira, como dato curioso te diré que el exceso de azúcar en sangre en personas sedentarias se asocia a mayor índice de depresiones y pensamientos negativos. Y es que la industria alimentaria ha creado un arsenal de productos como recompensa para nuestro cerebro y te hacen creer momentáneamente que te sientes mejor cuando te los comes. Los ingleses lo llaman bliss point, el punto de éxtasis. Esto es encontrar la cantidad perfecta de sal, azúcar, grasas, aromas, saborizantes. Todo esto para que un producto sea adictivo y se active en el cerebro del consumidor esa sensación placentera de la que hablamos. Para que veas hasta qué punto las estrategias comerciales
están diseñadas para controlarnos y valerse de los puntos débiles de las personas para hacerlas adictas y que no dejen de comprar y consumir sus productos. Por eso es tan importante tener esta información y hacer una alimentación consciente que empieza en el carro de la compra y en la educación nutricional. Mira, de eso también te subiré un vídeo y nos iremos juntos, te vas a venir conmigo a hacer la compra al súper para que veas que tienes que comprar. Siguiente estrategia. Planificar comidas con un horario. Muy importante establecer horarios para comer o marcarse las ingestas que necesitamos. 5 comidas al día, 4 comidas, 3. Mira, dependerá de tus necesidades y así conseguir no picotear entre horas, ¿vale? No comer fuera de ellas. Otra estrategia importante también, buscar alternativas más saludables. Cuando sientas emociones intensas o negativas, en vez de recurrir a la comida, búscate otras alternativas. Por ejemplo, darte un paseo, meditar, escribir un diario, hablar por teléfono con un amigo. En fin, cosas que te reconforten, que al final liberen tu mente de problemas. Tienes que tener en cuenta que el aburrimiento también es una emoción que nos lleva a comer. Por lo tanto, tenemos otras opciones que nos resulten atractivas para que no caigamos en la tentación. Al menos ten planeada una estrategia gastronómica. ¿Qué te quiero decir con esto? Prepárate alternativas saludables, saciantes, sanas, deliciosas, que te gusten, que puedas disponer de ellas en un momento de estos de ataque ansioso cuando te da ese hambre emocional. Yo te doy unas ideas para que las tengas en tu despensa y que las utilices en estos momentos. Por ejemplo, bolsas de frutos secos crudos naturales. Avellanas, almendras, nueces, es una fantástica opción. Son muy saciantes y te van a venir muy bien. Cuidado con las proporciones, eso sí. ¿Qué más? Queso fresco, por ejemplo, sí tiene grasa, pero nada de azúcar. Y las grasas son muy saciantes y en una dieta equilibrada necesarias. Conservas al natural, por ejemplo, unas navajas, unos berberechos, unas almejas, un atún al natural. Todo esto siempre es sanísimo y conviene que lo tengas en casa para estos momentos. Fruta, indudablemente, la fruta es fantástica a cualquier hora. También podrías tener hummus o guacamole, por ejemplo, para tomar con unos palitos de vegetales crudos. Todas estas opciones son muy recurrentes y saludables. Anótalas para que las tengas cuando las necesites. Bien. Seguimos con las estrategias. Ahora te hablo de alimentación consciente. ¿Qué te quiero decir con esto? Que comas sin distracciones, sin televisión, sin hablar por teléfono. Solo concéntrate en saborear tu comida y eligiendo bien lo que comes. Por supuesto, hazlo sentada, nunca de pie. ¿Sabes qué pasa? Que cuando lo haces de pie, cuando comemos de pie, queremos darnos el mensaje de que no es algo tan serio, que no es algo tan consciente. Como que eso al final no lo vamos a contabilizar entre nuestras ingestas diarias. Por eso tienes que hacerlo sentada. Presta atención a lo que comes, con los 5 sentidos y por supuesto a las proporciones, como te he dicho antes. Debes servirte la cantidad que te vayas a comer en un plato. No lo hagas directamente de un envase o de un tupper o de una bolsa, porque así no vas a tener el control suficiente de lo que te vas a comer, ¿vale? Otra estrategia más, pues escucha tu cuerpo, presta atención a esas señales de saciedad y de hambre. Detente cuando ya te sientas satisfecha o satisfecho. Incluso si aún queda comida en el plato, pero ya estás lleno, pues no sigas comiendo más. Otra estrategia más sería pues que seas compasivo contigo misma o contigo mismo. No os castiguéis por comer, ¿de acuerdo? Es decir, el primer paso es ser amable con uno mismo, porque cuando te culpas, al final provocas nuevos sentimientos adversos y eso supone entrar en ese círculo vicioso. Mira, si te culpas, provocarás nuevos sentimientos adversos y volverás a querer mitigarlos haciendo lo mismo, cayendo en ese círculo vicioso del que te hablaba antes. Acuérdate. ¿Qué más? Busca ayuda o apoyo profesional de un dietista o nutricionista para que planifique tus comidas y un terapeuta para que te ayude con tus emociones.
Recuerda que todos tenemos momentos de debilidad y enfrentamos problemas y circunstancias de incertidumbre de vez en cuando. Lo importante es aprender de estas experiencias, enfrentarte a ellas y seguir adelante. No te olvides. Ahora voy a contestar a una de vuestras preguntas que me llegan al correo hablaconmigo@delgar.es. Y Isabel de Madrid me pregunta: ¿qué diferencia hay entre hambre emocional o atracón? Bien, pues verás, Isabel, podrían parecerse, pero no son lo mismo. Trastorno por atracón, como ya hemos dicho antes, el trastorno por atracón, también llamado trastorno alimentario compulsivo o TAC, TAC, este se caracteriza por comer en exceso durante un periodo de tiempo determinado, pues por ejemplo durante toda una hora. Y en este rato hay una pérdida de control sobre lo que se ingiere, no sabemos qué cantidad. Las restricciones alimentarias o restringir ciertos alimentos de forma habitual puede ser un factor de riesgo para desarrollar este trastorno por atracón. Por eso yo siempre os digo que las dietas muy restrictivas y prohibitivas nunca son una buena idea. Hay que huir de ellas. De hecho, os hablaré de las dietas milagro en el próximo vídeo. Mirad, durante una mala dieta, la persona hace un esfuerzo considerable para evitar ciertos alimentos, pero cuando siente malestar emocional, como por ejemplo ansiedad, puede dar lugar a que se rompa la dieta y entonces se come en exceso todos aquellos alimentos que anteriormente se habían prohibido o se habían restringido. Entonces, para que se pueda diagnosticar de un trastorno por atracón, se tienen que dar los atracones de comida de forma recurrente y habitual. Y también deben estar presentes al menos 3 de los siguientes aspectos que os voy a decir. Primero, se come hasta sentirse desagradablemente lleno. Segundo, se come en exceso, aunque no se sienta hambre fisiológica. Y tercero, se come de nuevo debido a esa culpabilidad que se tiene por la cantidad que se ha ingerido anteriormente y te castigas una nueva vez y sigues comiendo. Me gustaría aprovechar aquí para hablar también de otro trastorno con el que te puedes confundir y quiero que os quede claro cuál es la diferencia, y es la bulimia. Veréis, cuando hablamos de atracones nos podemos confundir con este otro trastorno de la conducta alimentaria que os acabo de decir, que es la bulimia. ¿Por qué? Bien, ambos presentan periodos de atracones, pero la bulimia se caracteriza por compensar estos atracones con otros remedios inapropiados, como el uso de laxantes y vómitos provocados. Y se acompaña con una alteración de la imagen corporal, pero no lo confundáis con hambre emocional, porque no es lo mismo, ¿de acuerdo? Me gustaría, como ya os dije, si tenéis cualquier duda que os haya quedado de lo que hemos hablado, me la podéis escribir al correo hablaconmigo@delgar.es y os responderé la semana que viene, ¿de acuerdo? Bien, pasamos a las lecturas que os prometí y que os dejaré escritas en la descripción para que las tengáis. Os pueden ser muy útiles, ¿eh? Son también una herramienta por si alguno de vosotros sufrís este problema, os van a venir bien. El primero, El poder de los hábitos. Este libro, escrito por Charles Duhigg, que ya os hablé, el periodista del New York Times que os comenté más atrás. Un libro interesante, Mujeres que comen, hombres que cocinan, de Laura Esquivel. Te puede ayudar a tener una buena relación con la comida, además de disfrutar de la exquisita narrativa de esta autora. A mí me encanta. Aún recuerdo Como agua para chocolate, que me fascinó, tanto la película como el libro. Otro más, Come, reza, ama, de Elizabeth Gilbert. También podéis ver la película protagonizada por Julia Roberts. Cuenta un viaje de autodescubrimiento a través de la comida, la espiritualidad y el amor. Qué importante el amor, ¿verdad? A nosotras mismas también, a tu pareja, a tu familia. Me encantó también este libro y la película. Otra recomendación sería Adiós a las dietas, de Luz María Doria. Enseña a comer de manera equilibrada, sin hacer dietas restrictivas y aprender a comer de una manera consciente, que es lo que hemos estado hablando aquí. Bien, ahora para terminar, os quiero hacer un pequeño test con 6 preguntas nada más para evaluar si puedes estar experimentando hambre emocional. Cógete un boli
y apúntate las respuestas. Las preguntas también te las voy a dejar ahí, en la descripción, para que lo puedas hacer tranquilamente. Primera pregunta: ¿cuántas veces comes al día cuando te sientes triste o tienes un momento de ansiedad o de aburrimiento? Segunda pregunta: cuando estás en un momento de preocupación, ¿tienes antojos específicos de alimentos como dulces o excesivamente grasientos? Tercera pregunta: ¿has notado un patrón de alimentación compulsiva o descontrolada en ciertas situaciones emocionales o cuando has tenido problemas? Cuarta: ¿sientes que no puedes controlar la cantidad de comida que ingieres cuando estás emocionalmente afectado o afectada? Quinta: cuando tienes algún problema, ¿notas que comes más rápido sin prestar demasiada atención a lo que estás comiendo? Y sexta y última: ¿después de comer te sientes culpable? ¿Con sentimiento de vergüenza o de arrepentimiento? Bien, pues si has respondido con un sí a la mayoría de estas preguntas, es posible que estés experimentando hambre emocional. Si esto es así, recuerda que puedes pedir ayuda. Cada día es una nueva oportunidad para tomar decisiones más saludables. No importa cuál sea tu punto de partida o cuánto tiempo lleves padeciendo este problema. Siempre es un buen momento para empezar. Siempre es un buen momento. Si necesitas ayuda, como te dije antes, no dudes en consultarnos en Adelgar o escribirme un correo y nos pondremos a trabajar personalmente contigo. Solicita más información a través de este correo, te lo repito, hablaconmigo@adelgar.es. Te esperamos en Adelgar. Nos vemos también en el próximo vídeo. Te voy a estar esperando. Ponme tus preguntas y no te olvides de nuestra próxima cita. Que te vaya todo muy bien hasta entonces. Nos vemos muy pronto.